Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó el tema sobre el recurso de casación laboral venezolano. Estamos conformados por Carlos Canelón, Gabriel Márquez, Génesis Torres, Yumaira Sibira y Juan Lucena. Y mi persona, Corina Arellano. Yo les voy a hablar sobre lo que es el recurso de casación. El recurso de casación, etimológicamente, proviene del término latino casare, que significa rompimiento, quebrantamiento, anulación. Y en el sentido jurídico, casar significa anular, dejar sin efecto. O sea, lo que podemos decir que el recurso de casación es aquel medio de impugnación extraordinario que lo que busca es anular el fallo. Anular el fallo en sentencias ya dictadas. Cuando se admite el recurso de casación, se admite por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en forma escrita. En el caso de que cuando se anuncia el recurso de casación, lo anunciamos por la Sala del Tribunal Superior de Trabajo. El artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala Plena y la Sala Constitucional Político-Administrativo, electoral, de casación y de casación penal y de casación social. Ese es en el caso de cuando se admite el recurso de casación. En el caso cuando vamos a proponer el recurso de casación, lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se propone contra sentencia de segunda instancia que ponga al fin el proceso cuyo interés principal exceda las 3.000 unidades tributarias, y contra los laudos arbitrales cuando el interés principal de la controversia exceda de 3.000 unidades tributarias. En el caso, cuando se proponga el recurso en sentencia que ponga fin el juicio, incluye también las sentencias interlocutorias. Este es el caso de cuando ellas hayan causado un gravamen irreparable. Y en el caso de la cuantía de recursos, es necesario tomar en cuenta que cuando existe un litisconsorcio activo, cada pretensión debe ser calificada independientemente de su cuantía. El recurso, independientemente de su cuantía, de manera que solo sea admisible el recurso cuando vaya sobrepasado sobre el valor indicado, que en este caso lo establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Buenos días, mi nombre es Carlos Canelón. Sobre el recurso de casación, los supuestos para declararlo con lugar. El recurso de casación se declara con lugar si cumple con los supuestos establecidos en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece: 1. Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y enlace de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. Esto sería un recurso de casación de fondo. El otro sería cuando el proceso se haya quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa. Esto sería una casación de forma. La tercera sería por falta de contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación. Esto sería de casación de fondo. En concordancia con el artículo 313 del Código Procesal Civil, que establece que se declara con lugar el recurso de casación cuando, 1. Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, o cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos del artículo 243, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244.
siempre que contra dicho quebrantamiento u omisiones se hayan agotado todos los recursos o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público. El segundo sería cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicado falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que no esté vigente o se le niegue aplicación o vigencia a una que lo esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En los casos de este ordinal, la infracción tiene que haber sido determinante de los dispositivos en la sentencia. Sobre la indefinición, la doctrina y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia expresan que cuando exista quebrantamiento u omisiones de forma, el recurso de casación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente elimina el supuesto establecido en el artículo 313 del Código Procesal Civil, antes señalado, el no establecer como motivo de quebrantamiento de forma los vicios de la sentencia recurrida. De allí que la casación laboral se aparta de los criterios venezolanos. Los motivos para recurrir son, como ya lo dijimos, y la inmotivación en varios supuestos, falsa de motivo, contradicción, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación. No se establece casar en fallo cuando no se hubieran cumplido los requisitos exigidos en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual ya lo dije anteriormente, o cuando adoleciere de los vicios enunciados en el artículo 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. También existen los errores de juzgamiento o infracciones de ley, tales como errores de interpretación, falsa de aplicación o a una norma vigente, o a la no aplicación en que una norma esté en vigencia o violación de una experiencia. Bueno, ya con esto sabemos lo que podemos hacer para cuando vayamos a un proceso de casación. Mi nombre es Gabriel Martínez y les vengo a hablar sobre la negativa y el acto de formalización. El Tribunal Superior del Trabajo, que lo rechazó, mantendrá el expediente durante 5 días siguientes a la decisión de inadmisibilidad. Esto a fin de que el interesado pueda interponer el recurso de hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala de casación social. Esto para que lo decida en audiencia previa dentro de los 5 días siguientes al recibo de las actuaciones. Si el recurso de hecho fuera declarado con lugar, esto procederá a contarse los días respectivos para la formalización del recurso de casación. Si lo declara sin lugar, entonces se va a remitir el expediente al juez de ejecución respectivo. El acto de formalización se debe presentar mediante un escrito, razonado con la exposición de la argumentación que justifique la nulidad del fallo contra el cual se recurre escrito que no puede exceder de 3 folios, sin más formalidades, consignación que debe efectuarse dentro de los 20 días consecutivos contados a partir del vencimiento de los 5 días de despacho que se dan para el anuncio. En este caso, debe haberse declarado con lugar el recurso de hecho. En el caso de haberse declarado con lugar, debe transcurrirse el día hábil siguiente a dicha decisión. Si el recurrente no formaliza el recurso en lapso antes indicado o no cumple con los requisitos exigidos, se declarará perecido, sin entrar a decidirlo con la condenatoria expresa y obligatoria en costa. Esto se encuentra en el artículo 171 al 175 de la Ley Orgánica de Protección al Trabajo. De la réplica, la fijación de la audiencia y de la promoción de pruebas. Tenemos que la contestación o la réplica del recurso se podrá efectuar dentro de los 20 días consecutivos siguientes finalizado el acto de la formalización, con la consignación de un escrito donde la contraparte señale los argumentos que contradicen los alegatos del recurrente. Esta no podrá exceder de 3 días, de 3 folios y sus vueltos, según esto establecido según el artículo 172 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tenemos que la oralidad presta un
importante papel en lo que es el recurso de casación, debido a que la oralidad es una característica que se diferencia de la casación, diferencia gravemente la casación laboral de la casación civil. Al finalizar el lapso de la contestación o la réplica, la Sala de Casación Social fijará el día y la hora para la realización de la audiencia, en la cual será de manera oral, pública y contradictoria a las partes. Las partes formularán sus alegatos y sus defensas. Se dice que se debe promover pruebas únicamente cuando el recurso se funda en defecto de procedimiento sobre la forma como se realizó algún acto. En contraposición a lo antes señalado, en el acta del debate o en la sentencia, la promoción se hará en los escritos o en la interposición o en la contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende establecer o lo que se pretende recurrir. Ajá. Tenemos aquí que la audiencia podrá prorrogarse el mismo día. Esto es, si se vencieran las horas del despacho hasta agotarse el debate, pero con autorización de todos los magistrados. Debe ser necesario que se continuara de ser necesario, se continuará el día de despacho siguiente hasta agotarse el debate. Esto estableciendo el debido proceso y el derecho a las partes, dentro de ello la igualdad. Se establece como sanción la no comparecencia del recurrente a la audiencia, declarándose como desasistido con la expresa condenatoria en costa según desde el artículo 173 al 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se trae a colación una jurisprudencia de ponencia del magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, de fecha del 24 de mayo del 2011, que dice, se trata del proceso de cobro y indemnización por enfermedad ocupacional que siguen los ciudadanos Marjorie Elena Cordero, Juan Carlos Cordero, Marjorie Carmen Cordero y Nixon Gerardo Cordero contra la sociedad mercantil Gela Sogene, compañero. Esto más que todo, o sea, esta jurisprudencia dice que debe indicarse el efecto del artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que prevé la posibilidad de promover pruebas en sede casacional cuando la denuncia se fundamente en la forma en la que se realizó un acto procesal, como ya se explicó anteriormente, que es un requisito fundamental para que se pueda recurrir. Se dice que la posibilidad de promover pruebas en el recurso de casación, además de constituir un supuesto excepcional, apunta hacia la efectiva tutela por parte del juez de casación, guardando esto el debido proceso para las partes. Del principio de legalidad de las formas procesales, ya que mediante las pruebas a que se refiere dicha disposición, el formalizante o su contraparte, si fuera el caso, puede desvirtuar el contenido de las actas del debate o el de la sentencia, que no reflejen la realidad en cuanto a la forma en que se realizó algún acto procesal, siempre y cuando este último se haya producido de forma irregular. En otras palabras, el artículo 173 de la ley mencionada establece de manera categórica que solo en aquellos casos excepcionales en que sea necesaria la evaluación de una prueba para demostrar las inexactitudes contenidas en las actas del debate o en la sentencia recurrida en cuanto a la regularidad de la realización de un acto de procedimiento, estas podrán ser promovidas en el escrito de formalización o en la contestación según sea el caso. Asimismo, se observa propio el artículo 173 de la Ley Adjetiva Laboral, que establece como un requisito formal para la promoción de pruebas en casación que la misma se realice en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar. O sea, es un requisito fundamental que la parte que va a recurrir lo formule de manera expresa y de una manera definida y no redunde demasiado en lo que intenta decir, sino que vaya directamente a lo que desea. El objeto de la prueba estará circunscrito a las contradicciones entre lo expresado en las actas del debate o en la sentencia recurrida y la realidad, en cuanto a la realización irregular de algún acto procesal y además de ser el fundamento del derecho del recurso. Buenos días. Una vez que
que ha concluido el debate oral, el tribunal deberá de manera oral e inmediata dictar la sentencia. Y será dictada, por supuesto, al concluir el debate en forma oral de manera inmediata. Se debe reproducir y publicar dentro de los 5 días de despacho siguientes a su producción. Esta decisión será sobre el fondo de la controversia, casando o anulando el fallo sin reenvío o confirmándolo si fuera necesario. Acá en esta aseveración que dice, la decisión será sobre el fondo de la controversia, vemos una diferencia fundamental con el recurso de casación civil. Recordemos que en el recurso de casación civil, el Tribunal Supremo de Justicia no debe irse hasta el fondo de la controversia. En el recurso de casación laboral, la ley le da potestad a los jueces para que resuelvan sobre el fondo. Esto es porque para nuestras leyes el débil jurídico, que es el trabajador, lo protege la ley en todo su sentido, y para así cumplirse el principio de celeridad procesal, es decir, que no tiene por qué extenderse el proceso, sino que por el contrario, el tribunal podrá decidir de fondo la casación. El artículo 174 nos establece que los magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia podrán diferir por un lapso no mayor de 5 días de despacho luego de haber concluido el debate oral. En este auto, que debe ser expreso, van a indicar la fecha y la hora del deferimiento del acto de sentenciar con el fin de que las partes se encuentren el día de la sentencia que fue diferida. El artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos establece que los magistrados se pronunciarán sobre las infracciones denunciadas, sobre el fondo de la causa, casando o anulando el fallo. La infracción del ordinal primero del artículo 168, que nos habla sobre la casación cuando es de forma, nos dice que decretará la nulidad del fallo y la reposición de la causa al estado en que se considerara necesario. Es decir, que si la sala anula el fallo, lo remite hasta el tribunal para que éste, de acuerdo a las observaciones que el tribunal dictara, vuelvan a llevar el caso hasta donde se difirió. Por ejemplo, si se observara cuando es una casación de forma que no se hizo la respectiva notificación como lo indica la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entonces lo remite al tribunal de primera instancia para que la causa vuelva de nuevo a esa fase. La casación de oficio es cuando el tribunal tiene, aunque no se haya denunciado una falla en la sentencia, pero que él detecte que hay una infracción de orden público o constitucional, puede el tribunal de oficio casar el fallo. Ahora bien, el recurso de casación, el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo también nos establece que se puede ocurrir el desistimiento por parte del recurrente, pero si el recurrente se da por desistido, lo condenan a las costas, es decir, a un pago obligatorio. Igual la incomparecencia de las partes, de una de las partes, en este caso la del recurrente, a la audiencia de casación, será declarado desasistido el recurso de casación y el expediente será remitido al tribunal respectivo para que haga su ejecución. En este caso se remite al tribunal de primera instancia, que es el tribunal de de mediación, ejecución y sustanciación, para que ejecute la sentencia. Al respecto, la Sala de Casación Social la Sala del Tribunal Supremo de Justicia de Casación Social del 26 de febrero nos establece que en virtud del desistimiento manifestado por la parte demandante recurrente y visto que actuó asistido de un abogado, por supuesto, cumpliéndose con la garantía constitucional de la asistencia debida en el proceso, la Sala declara consumado el desistimiento del recurso de casación interpuesto por la parte actora de ese caso. Ahora bien, luego que ocurre el desistimiento por parte del recurrente, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela, declarará el desistimiento del recurso de casación y ordenará al juzgado de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo
de la misma circunscripción judicial que fuese competente para que continúen los trámites procesales correspondientes, que era lo que les explicaba anteriormente y que lo vemos sostenido acá por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Continuando con la exposición, el artículo 176 indica las formalidades sobre la remisión del expediente al Tribunal de Ejecución. Dicho artículo expresa textualmente lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social remitirá el expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, si fuera el caso, a los fines legales subsiguientes, remitiendo copia certificada del fallo al Tribunal Superior de Trabajo. En cuanto al artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Delgado Rosales, anuló dicho artículo que establecía lo siguiente: los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. En conclusión, el recurso de casación tiene como objeto que las partes puedan defenderse de cualquier fallo que les sea adverso, siempre y cuando éste presente vicios en la sentencia. Muchas gracias, ha sido nuestra exposición.